Corinto, año 51 después de Cristo. En un callejón estrecho del barrio obrero de la ciudad, dentro de un taller de lona iluminado por una sola lámpara de aceite, un hombre judío de unos 45 años está sentado en el suelo. Viste una túnica manchada con polvo y con la grasa del cuero. A su lado hay tiras de cuero curtido, cordeles, agujas de hueso. Durante el día es fabricante de tiendas de campana para el ejército romano. Los sábados predica en la sinagoga, camina sobre suelo polvoriento y duerme sobre paja. Esa noche no está cosiendo, está escribiendo una carta. La está escribiendo a personas que viven a 800 kilómetros al norte, en una ciudad llamada Tesalónica. Una iglesia pequeña, recién plantada, que está siendo perseguida por predicar a un hombre crucificado. Una iglesia que él mismo fundó hace menos de un año y tuvo que abandonar corriendo, de noche, para salvar la vida. La hoja que tiene sobre las rodillas es cara. El papiro, hecho con las fibras cruzadas de la planta del mismo nombre, se producía en Egipto, se enrollaba en el puerto de Alejandría y se vendía en todo el imperio. Una sola hoja de buena calidad costaba lo que un obrero ganaba en un día entero de trabajo. Pablo no escribe por gusto, escribe porque no tiene más remedio. La tinta es de hollín mezclado con resina vegetal y agua. La pluma es una cana de junco cortada en ángulo. Cada letra requiere cálculo, porque el papiro no perdona errores. La fibra absorbe la tinta y no se puede borrar. Si quien escribe se equivoca, tiene que tachar o empezar de nuevo en una hoja nueva. Él no lo sabe, nadie lo sabe, pero esa hoja que tiene sobre las rodillas se va a convertir en el documento cristiano más antiguo que todavía existe. Antes de los evangelios, antes del libro de Hechos, antes del Apocalipsis, antes de cualquier otra cosa que terminara en el Nuevo Testamento. Esa es la primera. Pablo va a escribir 12 más, y entre las 13 habrá cárcel, traición, un esclavo fugitivo, un hombre de pecado que se sienta en el templo, falsos apóstoles, inmoralidad sexual, un himno sobre Cristo que algunos eruditos creen que ya se cantaba en la iglesia primitiva antes de que Pablo lo incluyera, una defensa del amor que hoy se lee en bodas, y las últimas palabras de un hombre que sabe que va a morir. Cada carta va a ser una emergencia, iglesias divididas en facciones, líderes traicionados por compañeros de viaje, amigos en cadenas romanas, comunidades con miedo al fin del mundo, un hombre casado con su madrastra, mujeres discutiendo en voz alta en medio del culto, un esclavo que se escapó de su amo y cruzó medio imperio para encontrar a Pablo. Y juntas, esas 13 cartas, garabateadas sobre papiro entre viajes y prisiones a lo largo de 17 años, van a formar la tercera parte del Nuevo Testamento, la primera crónica personal del nacimiento del cristianismo. La colección de correspondencia más influyente de toda la historia humana. Las 13 cartas de Pablo, cada una explicada, en el orden en que se escribieron, no en el orden del Nuevo Testamento, sino el orden real, como las vivió el hombre que las escribió. Desde la primera hoja de papiro en un taller de Corinto, hasta el último pergamino, escrito en un calabozo romano helado, bajo el reinado de Nerón, en las semanas finales de su vida. Durante los próximos 2 horas y media, este video va a recorrer las 13 cartas en orden, una por una, con su contexto histórico, sus pasajes clave, su teología central y su momento dentro de la vida de Pablo. Vas a ver cómo una persecución en una ciudad desencadenó la primera carta, como una crisis en otra desencadenó la segunda, como la mitad de las cartas nacieron en prisiones, como la última fue dictada con la pluma casi congelada en un calabozo bajo el poder de Nero. Pero más que un recorrido histórico, este video es un intento de recuperar algo que a veces se pierde cuando leemos las cartas como si fueran tratados teológicos. Pablo no escribió teología abstracta, escribió cartas a gente concreta, a una iglesia con nombres, rostros, deudas, bodas, funerales, divisiones. Cada frase que lees en tu Biblia hoy fue, originalmente, la respuesta a una pregunta real. Y cuando reconstruimos la pregunta, ¿quién la hizo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué ciudad? ¿Después de qué tragedia? La respuesta cobra una fuerza nueva. Estas cartas son, literalmente, la correspondencia conservada de un hombre que se dedicó a amar a iglesias imperfectas desde la distancia, y durante 2000 años, cada generación que las ha leído ha descubierto que a su propio corazón lo estaban tocando. No porque Pablo fuera divino, sino porque los problemas humanos no cambian tanto. La gente todavía se divide en bandos, todavía tiene miedo de morir, todavía se pregunta si Dios la ha abandonado, todavía busca cómo vivir con integridad en una cultura que no comparte su fe. A cada una de esas preguntas, estas 13 cartas ya respondieron, con amor, con rigor, con lágrimas, con ira santa, con gozo incontenible, con la voz de un hombre que estaba dispuesto a morir por lo que escribía. Siéntate, va a ser un viaje largo, pero cuando termine, vas a mirar la sección de las epístolas paulinas de tu Biblia y vas a entenderla diferente, no como un conjunto aleatorio de textos antiguos, sino como la vida, en orden, de un hombre real que escribió 13 cartas que cambiaron el mundo. Si lo que estás escuchando te está abriendo los ojos sobre cómo nacieron de verdad estas cartas, suscríbete al canal y dale like.
Así ayudas a que más gente encuentre este contenido. Seguimos con el tercer viaje, que es el periodo más productivo de la vida de Pablo, y el que nos va a dar las 4 cartas más importantes que escribió. Si te está sirviendo este recorrido por las cartas de Pablo en orden cronológico, déjanos un comentario contándonos cuál carta quieres que explotemos en un video propio después de esta serie. Y si aún no te suscribiste, este es el momento. Vamos con la carta más larga, más sistemática y quizás más influyente de toda la historia del cristianismo, Romanos. Si este recorrido por las cartas de Pablo te abrió algo por dentro, lo más grande que puedes hacer es compartir este video con alguien que lo necesite. Algún hermano, algún amigo, algún familiar que necesite escuchar que puede pelear su propia batalla, que su último capítulo no tiene que ser su peor capítulo, que hay alguien que le escribió una carta hace 2000 años, que sigue hablando. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, así nos ayudas a que este contenido llegue a más gente que busca entender las escrituras con profundidad. Déjanos un comentario contándonos cuál de las 13 cartas te tocó más, cuál quisieras que explotáramos en un video propio después de esta serie. Quizás quieras un video completo sobre Filemón, o sobre el himno cristológico de Filipenses, lo que sea. Leemos todos los comentarios, y los comentarios nos ayudan a saber qué tema trabajar con más profundidad próximamente. Te tenemos en nuestras oraciones. Y recuerda, en palabras del mismo Pablo, al final de casi todas sus cartas, las mismas palabras con las que él cerraba las hojas de papiro antes de sellarlas con cera roja y entregarlas a un mensajero. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que esa gracia sea contigo esta noche, que sea contigo cuando abras tu Biblia mañana por la mañana, que sea contigo en tu propia batalla, en tu propia fe que estás guardando, que sea contigo cuando te sientes solo como Pablo se sintió solo, cuando todos parezcan haberte abandonado, cuando el invierno venga a tu propia celda y necesites tu propia capa, tus propios libros, tus propios amigos, que en ese momento, como Pablo, puedas mirar atrás y decir con verdad, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como Pablo, una palabra, un paso, un día a la vez, durante todos los días de tu vida que quedan por escribirse en el papiro invisible que solo Dios lee. Y después, cuando la lámpara finalmente se apague y el papiro se doble, y la cera roja se ponga sobre la última carta de tu vida, que puedas decir con el mismo espíritu del apóstol que acabamos de recorrer: he peleado, he acabado, he guardado, y ahora y por los siglos de los siglos, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Antes de las cartas, el hombre. Pablo no nace con ese nombre, nace como Saulo, en la ciudad de Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, probablemente alrededor del año 5 después de Cristo. Su familia es judía, de la tribu de Benjamín, y al mismo tiempo ciudadana romana, un privilegio raro, heredado seguramente porque algún antepasado sirvió o compró esa ciudadanía. Lo envían de Jerusalén, a estudiar bajo Gamaliel, el rabino más respetado de su generación, nieto del gran Hilel. Saulo aprende la ley hebrea, los profetas, los escritos, aprende a argumentar, a citar de memoria, a defender la fe de sus padres contra cualquier amenaza. Se convierte en un fariseo brillante, apasionado, implacable. Él mismo lo dirá años después en Filipenses 3, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y cuando aparecen los primeros seguidores de un maestro crucificado llamado Jesús, Saulo se convierte en su primer perseguidor oficial. Está presente cuando apedrean a Esteban. Hechos capítulo 7, dice que los testigos ponen sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y que él consentía en su muerte. Entra en las casas, arrastra a hombres y mujeres a la cárcel, vota a favor de las sentencias. Con cartas del sumo sacerdote en la mano, viaja hasta Damasco decidido a arrasar con la comunidad cristiana de esa ciudad. Nunca llega a Damasco como perseguidor. A mitad de camino, una luz más intensa que el sol del mediodía lo tumba al suelo. Una voz le pregunta por qué lo persigue. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, responde la voz. Saulo se levanta ciego. Entra en Damasco guiado de la mano como un niño. 3 días, sin comer, sin beber, sin hablar. Y cuando un cristiano llamado Ananías, enviado por el mismo Jesús en una visión, le impone las manos y recupera la vista. Ya no es el mismo hombre. A los pocos días, se está bautizando. Al poco tiempo, está predicando en la sinagoga de Damasco al mismo Jesús que vino a arrasar. Pero antes de empezar a viajar como misionero, Pablo hace algo raro, algo que casi nadie recuerda de su historia. Desaparece. Él mismo lo cuenta en Gálatas capítulo 1. Después de su conversión, no sube a Jerusalén a consultar con los otros apóstoles, no se va a entrenar con Pedro, no se une a ninguna escuela, se va a Arabia, probablemente el desierto nabateo, al sur de Damasco, y se queda ahí 3 años. ¿Qué hizo en Arabia? No lo dice. La tradición especula, quizás predicó a los nabateos, quizás se retiró a orar y estudiar,
quizás las dos cosas. Lo que sí sabemos es que al regresar a Damasco 3 años después, ya lo quieren matar. El gobernador de la ciudad, un funcionario del rey Aretas, tiene órdenes de capturarlo. Los hermanos de Damasco lo bajan en un cesto por una ventana de la muralla. Pablo huye a Jerusalén. En Jerusalén, los discípulos lo ven con desconfianza. ¿Quién no tendría miedo? Hasta hace poco Pablo había sido su perseguidor. Fue Bernabé, un cristiano chipriota generoso, que más tarde sería el primer compañero misionero de Pablo, quien lo presentó a los apóstoles. Pablo pasó 15 días con Pedro. Vio también a Santiago, el hermano del Señor. Ninguno más. Y después lo enviaron de vuelta a Tarso, su ciudad, de los registros, de la historia. Entre 11 y 14 años. Eso es lo que pasa a Pablo en Tarso, entre su primer viaje a Jerusalén y su gran arranque misionero. Más de una década, probablemente trabajando como fabricante de tiendas, probablemente predicando localmente, pero sin plantar iglesias, sin escribir cartas, sin viajar largas distancias. Dios lo dejó esperar. Y cuando finalmente llegó el momento, Bernabé bajó a Tarso y lo buscó. Lo trajo a Antioquía de Siria, la tercera ciudad del imperio, donde por primera vez, según Lucas, los discípulos fueron llamados cristianos. Y ahí, en Antioquía, en el año 46 o 47, casi 15 años después de la conversión de Pablo, la iglesia lo reconoce como apóstol. Le imponen las manos junto a Bernabé, los envían, empieza el primer viaje misionero. Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe regresan a Antioquía de Siria con iglesias plantadas. Poco después, en el año 49, estalla la primera gran crisis teológica del cristianismo. Algunos judíos cristianos de Jerusalén llegan a Antioquía y enseñan que los gentiles tienen que circuncidarse para salvarse. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén para discutirlo. Ahí, en lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén, los apóstoles Pedro, Santiago, Juan junto a los ancianos toman la decisión histórica: los gentiles no necesitan circuncidarse. Se salvan por fe en Cristo. Pablo regresa a Antioquía con una carta oficial confirmando esa decisión, y desde ahí sale a su segundo viaje, el viaje que lo va a llevar a Corinto, a ese taller de lona, a esa primera carta. A partir de ahí, la vida de Pablo se convierte en un movimiento constante. 4 grandes viajes, aproximadamente 20.000 kilómetros recorridos a pie, en barco, sobre burros. 3 viajes misioneros voluntarios, plantando iglesias en las provincias de Galacia, Macedonia, Acaya, Asia, y un 4º viaje obligado como prisionero encadenado rumbo a Roma para ser juzgado ante César. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo resume el costo físico. 5 veces recibió de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado. 3 veces naufragó. Una noche y un día, paso a la deriva en el mar, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros entre falsos hermanos. Pablo escribe todas sus cartas en koine, el griego común del imperio, no en hebreo ni en arameo, ni en latín. Koine porque es el idioma que entienden los gentiles a los que Pablo dedica su vida. Es el idioma de los mercaderes, los marineros, los soldados, los esclavos, el idioma en el que se compran y venden cosas en cualquier puerto del Mediterráneo. Pablo casi nunca escribe con su propia mano. Dicta. La tradición grecorromana usaba amanuenses, escribas profesionales o compañeros de confianza, que escuchaban y ponían las palabras en papiro. Tercio firma con su propio nombre al final de Romanos. Capítulo 16. Versículo 22. Pablo solo toma la pluma al final de cada carta para firmar de su puño, como garantía de autenticidad. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano, dice en Galatas capítulo 6. Y una vez escritas, las cartas viajan, no por correo oficial. Los cristianos no tenían acceso al cursus publicus imperial. Viajan por portadores, compañeros de confianza como Febe, que lleva romanos a Roma, Tíquico, que lleva efesios colosenses, y Filemón simultáneamente. Onésimo, el esclavo fugitivo, vuelve a su amo con una de las cartas en la mano. Cada carta es entregada personalmente. Cada carta se lee en voz alta a la iglesia destinataria. Porque las iglesias del siglo I no leen en silencio, leen en voz alta, reunidos. La carta se lee completa, de principio a fin, muchas veces en una sola sesión. Después se copia, se envía a otras ciudades, se comenta, y en las décadas siguientes, conforme la iglesia crece, las cartas de Pablo empiezan a circular juntas como una pequeña colección reconocible. Para el siglo II, las 13 ya son consideradas escritura. 13 cartas, pero no están ordenadas por fecha en el Nuevo Testamento, están ordenadas por extensión. Primero las largas, Romanos, 1 y 2 Corintios, Galatas, después las medianas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Al final las cortas, Timoteo, Tito, Filemón. Por eso Romanos, que Pablo escribió hacia el final de su tercer viaje, aparece primera en la Biblia, aunque cronológicamente es la sexta o la séptima. Hoy no vamos a seguir el orden del Nuevo Testamento, vamos a seguir el orden real, cronológico.
en el que Pablo las vivió, una a lo largo de 17 años. Y antes de empezar, una aclaración importante. De las 13 cartas, 7 son llamadas indiscutidas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Galatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Casi ningún especialista, sea liberal o conservador, duda que Pablo las escribió. Las otras 6, Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito, son llamadas disputadas. Algunos académicos, desde el siglo XIX, han propuesto que fueron escritas por discípulos de Pablo, usando su nombre, una práctica llamada pseudoepigrafia. Ese debate existe. Lo vamos a mencionar cuando aparezca. Pero la tradición cristiana, desde el siglo II, recibió las 13 como cartas de Pablo. Así las vamos a presentar, con sus dudas, sus matices, su historia, pero reconocidas por la Iglesia como parte del canon. 13 cartas, 17 años, 4 prisiones, 3 continentes. Un hombre. Empezamos donde todo empieza, en un taller de lona en Corinto, con un mensajero que acaba de llegar desde el norte. Volvamos al hombre en el taller. Para entender por qué Pablo está en Corinto esa noche, hay que retroceder unos meses. Pablo está en medio de su segundo viaje misionero, sale de Antioquía de Siria con Silas. En el camino recoge a Timoteo en Listra. Más adelante se le une un médico gentil llamado Lucas, que va a terminar escribiendo uno de los evangelios, y el libro de Hechos. En la ciudad portuaria de Troas, Pablo tiene una visión. Un hombre macedonio le pide paz a Macedonio y ayúdanos. Cruza el mar Egeo. Entra por primera vez en Europa. Primero Filipos, donde lo encarcelan después de exorcizar a una esclava, adivinadora. Luego Tesalónica, donde funda una iglesia que entusiasma a griegos gentiles y aterra a los judíos de la sinagoga. Lo echan corriendo. Sigue a Berea, donde los judíos estudian las escrituras con cuidado, pero los perseguidores de Tesalónica lo alcanzan y lo echan de nuevo. Llega a Atenas, solo, cansado, burlado por los filósofos del Areópago. Apenas consigue un puñado de convertidos, y cuando finalmente baja a Corinto, no llega como un apóstol triunfante, llega agotado, con las sandalias gastadas, sin dinero, sin mensajeros, sin iglesia local que lo reciba. Corinto es una ciudad de casi 200.000 habitantes, puerto doble entre el mar Egeo y el mar Adriático, capital de la provincia de Acaya, prostitución sagrada en el templo de Afrodita, sobre la colina. Marineros de todo el imperio, una fama tal que los griegos habían inventado un verbo, corintiar, que significaba vivir como un corintio, es decir, con desenfreno. Pablo encuentra hospedaje con una pareja judía, recién expulsada de Roma, Priscila y Aquila. El emperador Claudio ha decretado en el año 49 que todos los judíos deben salir de Roma por los disturbios a causa de Cresto, probablemente una referencia confusa a Cristo, entre la comunidad judía romana. Priscila y Aquila también son fabricantes de tiendas. Pablo se une a ellos, vive en su casa, come en su mesa, cose lona para el ejército romano durante la semana, predica los sábados en la sinagoga. Pasan semanas, pasan meses. Y entonces llega Timoteo. Viene caminando desde Tesalónica con noticias. La iglesia que Pablo plantó en pánico, la iglesia que tuvo que abandonar corriendo, sigue viva, sigue firme, pero está sufriendo y está confundida. Un tesalonicenses. Timoteo le cuenta a Pablo lo que está pasando. Los tesalonicenses siguen creyendo, aguantan. Pero algunos miembros de la comunidad han muerto en los últimos meses, algunos de enfermedad, algunos por la persecución, y los que quedan están aterrados, porque Pablo les había predicado que Cristo iba a volver pronto, y ahora sus hermanos habían muerto antes de que volviera. Preguntas insistentes: ¿esos hermanos perdieron la salvación? ¿Se la van a perder los que mueran antes del regreso de Cristo? ¿Qué les pasa a los muertos? Y peor aún, algunos, tan seguros de que el fin está cerca, han dejado de trabajar, esperan que Cristo venga mañana, y viven de la limosna de los que aún trabajan. Pablo responde, y lo hace rápido, en una sola sesión, con Timoteo probablemente al otro lado del papiro, dicta la carta que se va a convertir en el documento cristiano más antiguo que tenemos. 5 capítulos cortos, menos de 2000 palabras griegas, pero en ella aparecen por primera vez, por escrito, varias de las palabras fundamentales del cristianismo. La palabra parousia, la venida, la palabra iglesia, eclesia, los llamados aparte, la palabra evangelio, evangelión, buena noticia, la palabra amor, agape en su sentido cristiano, distintivo. Pablo está fundando literalmente el vocabulario de la fe cristiana. Antes de llegar al capítulo que lo cambia todo, Pablo se detiene en el capítulo 3. Quiere que sepan cuánto los extraña. No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es raro leer a Pablo con ese tono. Se nota la preocupación paternal. Por eso, hermanos, en todas nuestras necesidades y aflicciones, fuimos reconfortados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. En el capítulo 4,
al que se agarran los tesalonicenses desesperados, Pablo escribe el pasaje que se va a leer en funerales cristianos durante los siguientes 2000 años. Lo vamos a leer entero, porque cada frase pesa. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo continúa: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no se lo perdieron, no están en desventaja. Todo lo contrario, resucitarán primero, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 7 frases. Es la primera descripción bíblica de la segunda venida como la Iglesia la va a predicar por 20 siglos. Y está aquí, en esta carta pequeña, dictada una noche de insomnio en un taller de Corinto, para consolar a unos hermanos asustados al otro lado del mar. La palabra que Pablo usa para arrebatados, en griego es harpazo, la misma palabra de la que sale el término teológico rapto. Se va a discutir por siglos qué quiere decir exactamente. Pero los tesalonienses no discuten. A ellos les basta con lo que viene en la siguiente línea. Por tanto, alentaos los unos a los otros, con estas palabras. En el capítulo 5, Pablo gira hacia el presente. No se trata solo de la esperanza futura, se trata de cómo vivir mientras llega. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero los cristianos dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No son hijos de la noche, son hijos de la luz. Por eso deben vigilar, ser sobrios, vestirse la coraza de fe y amor, y por yelmo la esperanza de salvación. Y termina con una cascada de exhortaciones que van a ser citadas en cartas, en sermones, en manuales cristianos, durante siglos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciemos las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 20 frases en 2 minutos de dictado que se van a convertir en el manual de vida cristiana, más citado del Nuevo Testamento, después del Sermón del Monte. Y al final, Pablo toma la pluma por primera vez y firma: la paz del mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. La carta se enrolla, se sella con cera roja. Timoteo u otro mensajero sale al amanecer hacia el norte, con ella en una bolsa de cuero al hombro, y sin saberlo, Pablo acaba de escribir el primer documento del Nuevo Testamento. 2 tesalonicenses, pasan pocos meses, otro mensajero llega de Tesalónica, y esta vez trae una noticia mucho peor. Alguien, no se sabe quién, ha hecho circular una carta entre los tesalonicenses, una carta que lleva supuestamente la firma de Pablo, y en ella se afirma que el día del Señor ya vino, que el regreso de Cristo ya ocurrió, que los tesalonicenses se lo perdieron. Imagina el pánico. Si el día del Señor ya vino y nosotros seguimos aquí, ¿qué somos? ¿Estamos condenados? La iglesia se tambalea, algunos dejan de trabajar definitivamente, otros se paralizan, otros empiezan a desesperar. Pablo responde con otra carta, más corta, más enfocada, solo 3 capítulos, y en el corazón de la carta, en el capítulo 2, introduce un pasaje que va a generar debate teológico durante 2000 años. Antes del día del Señor, tiene que venir primero la apostasia, y tiene que manifestarse el hombre de pecado, aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado, el anticristo, como lo va a llamar después Juan en sus cartas. Pablo no dice quién será, no da fecha, no da mapa, pero traza 3 características. Primero, se opondrá a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, un rechazo total de cualquier autoridad divina. Segundo, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, una usurpación del lugar sagrado. Tercero, vendrá por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, milagros falsos, diseñados para enganar. Pablo dice que hay algo, o alguien, que aún lo detiene, que tiene que ser quitado de en medio antes de que el hombre de pecado se manifieste. Los teólogos han discutido durante siglos que ese es obstáculo. Algunos dicen el Imperio Romano, que mantenía el orden y frenaba el caos. Algunos dicen el orden institucional, el gobierno civil. Algunos dicen el Arcángel Miguel. Pablo no lo explica en detalle, y probablemente no necesita hacerlo porque los tesalonicenses ya lo saben por una conversación previa.
algo que Pablo les enseñó cuando estuvo con ellos en persona. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? A los tesalonienses les basta con saber tres cosas. Primero, el día del Señor no vino aún, no les hicieron falta. Segundo, antes de que venga tienen que pasar cosas concretas, una apostasia, una manifestación del hombre de pecado. Tercero, cuando venga, el Señor lo destruirá con el espíritu de su boca y lo aniquilará con el resplandor de su venida. El mal tiene un plazo corto. El fin será victoria, no catástrofe. Pablo los está invitando a la paz, no al pánico. Y al final de la carta, Pablo hace algo nuevo. Toma la pluma del amanuense y escribe con su puño el saludo final. La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Una firma, una advertencia. Si reciben una carta que no tiene mi firma de esta manera, no es mía, quémenla. Y al final de la carta, Pablo hace algo nuevo. Toma la pluma del amanuense y escribe con su puño el saludo final. La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Una firma, una advertencia. Si reciben una carta que no tiene mi firma de esta manera, no es mía, quémenla. Y termina con un párrafo que sigue doliendo 2000 años después. A los que han dejado de trabajar porque creen que el fin está cerca, Pablo les dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No es cruel, es pastoral. El fin del mundo no es excusa para vivir de la caridad de los demás. El cristianismo no anula la responsabilidad, la exige, 2 cartas, en un intervalo de meses, a la misma iglesia, sobre la misma crisis, y los dos siguen en el Nuevo Testamento, una al lado de la otra, recordándonos que el fin del mundo lleva 2000 años sin llegar, y que mientras tanto, hay que seguir trabajando, amando, viviendo en paz. Pablo pasa 1 año y 6 meses en Corinto, funda una iglesia grande, diversa, ruidosa, se despide de Priscila y Aquila, aunque no por mucho tiempo, y se embarca hacia el este. Pasa brevemente por Efeso, sube a Jerusalén, vuelve a Antioquía de Siria, donde su carrera misionera había empezado, y después en el año 53 sale en lo que será su tercer y último viaje misionero voluntario. Efeso es la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma, Alejandría y Antioquía, capital de la provincia romana de Asia, una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, puerto comercial, centro bancario y sobre todo, centro religioso. En su corazón se alza el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 127 columnas de mármol, cada una tan alta como un edificio moderno de 6 pisos. La economía entera de la ciudad gira en torno a ese templo: plateros, taberneros, prostitutas sagradas, vendedores de souvenirs. Pablo alquila una sala de conferencias, la llamada Escuela de Tirano. Encena diariamente durante 2 años, según Lucas en Hechos capítulo 19, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No exagera. Desde Efeso se expande el cristianismo a Colosas, a la Odisea, a Hierápolis, a Esmirna, a Pergamo, a Sardis, a Tiatira, a Filadelfia, las mismas 7 iglesias que aparecen después en el Apocalipsis de Juan. Son casi 3 años en Efeso, y durante esos 3 años, entre clase y clase, entre viaje y viaje, van llegando mensajeros desde todas las iglesias que Pablo fundó en su primer y segundo viaje. Cada mensajero trae un problema distinto, y desde Efeso, Pablo empieza a escribir las 4 cartas más importantes de su vida. La primera llega con la noticia más urgente: Gálatas. La noticia llega desde el interior de Asia Menor, desde las iglesias que Pablo plantó en su primer viaje misionero hace varios años: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, aquellas iglesias pequeñas, de gentiles convertidos, que creyeron el evangelio tan rápido y con tanto entusiasmo, las iglesias por las que Pablo casi perdió la vida. En Listra fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad, dejado por muerto, se levantó y siguió predicando al día siguiente. Esas iglesias ahora están en peligro, y no por una persecución externa. El peligro viene de adentro. Han llegado maestros, judíos cristianos de Jerusalén, o al menos gente que se presenta así, enseñando que la fe en Jesús no es suficiente. Para ser verdaderos cristianos, dicen, los gentiles deben también circuncidarse, deben guardar los días santos judíos, deben seguir las leyes dietéticas de Moisés, deben convertirse en efecto en judíos primero. A estos maestros se les llama judaizantes, y su mensaje es destructivo, porque si tienen razón, entonces el evangelio que Pablo predicó en esas ciudades era incompleto. Entonces Cristo no basta, entonces los gentiles siguen siendo ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Y peor, entonces el mismo Pablo es un apóstol de segunda, que presenta un evangelio recortado para ganar convertidos fácilmente. Pablo, escucha y explota. Si hay una carta en todo el Nuevo Testamento que está escrita con ira apenas contenida, es esta. Pablo nos saluda con cariño. No dice, doy gracias a mi Dios por vosotros, como dice en todas sus otras cartas. Abre frío, oh Gálatas insensatos, quien os fascino para no obedecer a la verdad.
La palabra griega que usa, evaskanen, tiene la connotación de mal de ojo, de embrujo, quien les hecho el maleficio. La carta tiene 6 capítulos, y arranca con un testimonio personal brutal. Pablo cuenta su propia conversión. Cuenta que después no subió a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Cuenta que pasó 3 años en Arabia predicando por su cuenta. Cuenta que cuando finalmente subió a Jerusalén, 15 días con Pedro, no fue para pedir permiso, fue solo para conocerlo, porque el evangelio que él predica, insiste Pablo, no lo recibió de hombre alguno, lo recibió directamente por revelación de Jesucristo. Y entonces cuenta la historia más incómoda del Nuevo Testamento. En Antioquía de Siria, años antes, Pedro estaba comiendo con gentiles en el mismo mezcla de carne y pan, sin distinción. Cuando llegaron de Jerusalén, algunos de parte de Jacobo, Pedro se levantó y se apartó. Dejó de comer con los gentiles, y su hipocresía arrastró a los demás judíos cristianos, incluso a Bernabé. Pablo lo enfrentó cara a cara. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Pablo corrigió a Pedro, en público, por ser inconsistente. Y lo escribe en esta carta no para humillar a Pedro, sino para demostrar a los galatas que cuando alguien cualquiera, incluso un apóstol, compromete el Evangelio, Pablo no se calla, ni entonces ni ahora. Después Pablo gira al argumento teológico, y usa un giro que los judaizantes nunca esperaron. Apela a Abraham, que es el padre de la nación judía. Abraham, a quien Dios declaró justo, en Génesis capítulo 15 versículo 6, antes de que fuera circuncidado, antes de la ley, antes de los mandamientos sobre alimentos, solo por creer. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Si Abraham, el mismo padre del pueblo, fue justificado por fe y no por circuncisión, entonces los gentiles son hijos espirituales de Abraham, cuando creen. La circuncisión no ana de nada. En el capítulo 2, versículo 16, Pablo dispara la frase que se va a convertir en el eje teológico de la Reforma protestante, 1500 años después. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justificados. La palabra griega es dikaio, significa declarado justo en un tribunal, aceptado por el juez, no por lo que otro pagó por uno. Pablo insiste, si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo murió en vano. La cruz sería absurda. Si uno se puede justificar guardando mandamientos, para que la sangre de Cristo, Pablo llega al capítulo 3 y hace algo notable. Dice que la ley no fue dada para justificar, fue dada para mostrar la necesidad de un justificador. La ley es como un ayo, un paidegagos en griego, el esclavo que acompañaba al niño rico hasta la llegada de Cristo. Después, ya no estamos bajo ayo, somos hijos adultos, herederos. Y en el versículo 28 del mismo capítulo, Pablo escribe la frase social más explosiva de toda su correspondencia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Jesús era y sigue siendo una declaración revolucionaria. En una sociedad romana estratificada brutalmente por raza, clase y género, Pablo dice que en Cristo esas categorías se relativizan. No desaparecen. Judíos siguen siendo judíos, mujeres siguen siendo mujeres, esclavos siguen viviendo bajo amos, pero ante Dios las barreras caen. En el capítulo 5, Pablo da el contraste más gráfico de la carta. Las obras de la carne son manifiestas, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. 17 vicios en un solo versículo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes y notese, fruto singular, no son virtudes para elegir a la carta, son un solo fruto con 9 características. Cuando el Espíritu de Dios habita en un creyente, esas 9 crecen juntas. No puedes tener amor sin paciencia, no puedes tener gozo sin bondad, no puedes tener paz sin mansedumbre. Es un solo árbol, con un solo fruto compuesto, que se desarrolla al ritmo del Espíritu, no por esfuerzo humano, sino por permanencia en Cristo. Y cuando Pablo llega al final, en el capítulo 6, toma la pluma de su amanuense y escribe con su propia mano. Mirad con qué letras tan grandes os escribo con mi propia mano. Algunos interpretan que Pablo tenía problemas de vista, quizás una enfermedad ocular crónica, quizás efectos de la pedreada en Listra, pero la intensidad física de esa firma también podría ser intencional. Pablo firma con rabia, con dolor, con la urgencia de un padre que no quiere perder a sus hijos. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas, en griego, stigmata,
las cicatrices de las golpizas, de los apedreos, de las cadenas. Pablo firma como quien dice, yo no necesito impresionar a nadie, yo ya pagué por este evangelio con mi cuerpo. Pablo no escribió una carta educada, escribió un grito de batalla, y 2000 años después, ese grito sigue resonando, porque cada vez que alguien intenta añadir condiciones al evangelio, haz esto, cumple aquello, únete a este grupo, sigue esta tradición, entonces serás aceptado. Gálatas sigue en pie como el recordatorio más duro del cristianismo. Cristo es suficiente, nada más, nada menos. 1 Corintios. Mientras Pablo todavía está en Efeso, empiezan a llegar malas noticias de Corinto. La iglesia que fundó en ese taller de lona hace 4 años, la iglesia que dejó atrás con esperanza, está desbaratándose, y la información llega por 3 caminos distintos. Primero llegan los de Cloe, probablemente esclavos o siervos de una mujer acaudalada llamada Cloe, miembro de la iglesia cuyos negocios la obligan a enviar gente entre Corinto y Efeso. Ellos traen el rumor más grave, la iglesia está dividida en facciones. Yo soy de Pablo, dice un grupo. Yo soy de Apolos, dice otro. Yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, dice un tercero. Y yo soy de Cristo, dice el último con aire de superioridad. 4 bandos, una iglesia fragmentada. Después llega una delegación formal, Estefanas, Fortunato y Acaico, 3 líderes de la iglesia de Corinto. Traen una carta oficial de la iglesia con preguntas concretas. ¿Qué hacemos con el matrimonio? ¿Podemos comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Qué es correcto en el culto público? ¿Qué pasa con los que hablan en lenguas? ¿Hay resurrección de los muertos? Y además hay un escándalo. Un hombre de la iglesia, dice el rumor, está durmiendo con la esposa de su propio padre, su madrastra, públicamente. Y la iglesia no solo no lo disciplina, lo celebra como signo de libertad cristiana. ¿Estáis envanecidos?, escribe Pablo con sarcasmo. ¿No habéis más bien lamentado? Pablo responde con la carta más larga que ha escrito hasta ese momento, 16 capítulos, casi 10.000 palabras griegas, y en ella trata, uno por uno, cada problema reportado. No es una carta teológica abstracta, es una carta de gestión de crisis. Es el pastor a distancia, aplicando el evangelio a los conflictos reales de una iglesia real. Pablo abre por las divisiones. Os suplico, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ataca los nombres directamente. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Recuerden, dice, que el mensaje del Evangelio no está en la elocuencia del predicador, sino en la locura de la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. En el capítulo 5, Pablo ordena a la iglesia disciplinar al hombre inmoral. Entregad a tal hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es una excomunión vengativa, es una medida pastoral. Expulsarlo para que toque fondo, se arrepienta y vuelva. Pablo explica el principio, un poco de levadura leuda toda la masa. Si el pecado no se confronta, se extiende por toda la comunidad. En el capítulo 6, Pablo regana a los corintios por llevarse mutuamente a los tribunales paganos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? Es una vergüenza, dice, que los cristianos no puedan resolver disputas entre sí y tengan que pedir justicia a magistrados paganos. Porque más bien no sufrís el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. En el capítulo 7, Pablo habla del matrimonio, y dice algo que ha confundido a lectores durante siglos. Él prefiere que cada persona siga como él, soltero, dedicado por completo al Señor, pero reconoce que eso es un don especial. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Si no pueden contenerse, que se casen. El matrimonio no es inferior al celibato, son 2 vocaciones, y dentro del matrimonio aclara la intimidad es mutua. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Una reciprocidad notable en una sociedad donde los derechos del marido sobre la esposa eran absolutos. En los capítulos 8 al 10 Pablo aborda un problema cotidiano, las carnes sacrificadas a los ídolos. En Corinto gran parte de la carne que se vendía en el mercado venía de sacrificios paganos. ¿Es pecado comerla? Pablo da una respuesta sofisticada. El ídolo no es nada, la carne es solo carne. Si tu conciencia está tranquila, come. Pero si al comer haces tropezar a un hermano con conciencia más débil, abstén, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. La libertad cristiana nunca es más importante que el hermano. En los capítulos 11 al 14, Pablo corrige el desorden en el culto. La cena del Señor se había convertido en un banquete caótico donde los ricos comían en exceso, mientras los pobres pasaban hambre. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena,
y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pablo reinstituye las palabras originales de Jesús en la cena, las palabras que se han leído en cada Eucaristía cristiana durante 2000 años. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Y en el capítulo 12 aparece por primera vez la imagen que va a definir la eclesiología Paulina, la Iglesia como cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada miembro tiene su función. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito». La cabeza no puede decir a los pies: «No me hacéis falta». La diversidad de dones no es debilidad, es disceno. Y entonces, entre el caos, entre las discusiones sobre dones espirituales y lenguas, Pablo se detiene, cambia el tono, y escribe el capítulo 13, el capítulo del amor. «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o cimbalo que retine. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy». El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Son los versículos más leídos del Nuevo Testamento, fuera de los Evangelios. Se leen en bodas, en funerales, en bautismos, en reconciliaciones, y Pablo los escribió como corrección. Porque una iglesia dividida con todos sus dones espectaculares no entendía el único don que realmente importa. En el capítulo 15, Pablo responde a otra pregunta urgente: ¿hay realmente resurrección de los muertos? Algunos corintios, influidos por la filosofía griega que despreciaba la materia, negaban la resurrección corporal. Pablo responde con uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen». Pablo apela a testigos, muchos todavía vivos. Si el predicador mintió, vayan y pregunten. Y después llega el clímax teológico: «Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo sí resucitó, primicias de los que durmieron». Y por eso concluye: «Tragada es la muerte en victoria, donde está, oh muerte, tu aguijón». Al final de la carta, en el capítulo 16, Pablo les pide algo práctico. Está organizando una colecta grande entre las iglesias gentiles para enviar ayuda a los cristianos pobres de Jerusalén. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Es una de las primeras colectas financieras documentadas de la historia cristiana, y es profundamente simbólica. Las iglesias gentiles, que los judaizantes llamaban incompletas, ayudando financieramente a los judíos cristianos. Los hijos espirituales, cuidando a los padres. La carta se enrolla, se sella. Estefanas, Fortunato y Acaico regresan a Corinto con ella, y cuando llegan la iglesia de Corinto leerá en voz alta, en una sola sesión, los 16 capítulos. Algunos se ofenderán, otros se arrepentirán. La carta hará su trabajo, pero apenas, porque el problema de Corinto no se va a resolver tan fácil, como Pablo va a descubrir, dolorosamente, pocos meses después. 2 Corintios. Pasan unos meses desde que se envió la primera carta. Pablo, que todavía está en Efeso, recibe noticias preocupantes. La carta funcionó solo en parte. Algunos miembros se arrepintieron. Pero otros, especialmente un grupo de líderes que Pablo llamara después con ironía superapóstoles, rechazaron la autoridad de Pablo por completo. Criticaron su apariencia física, su forma de hablar, su pobreza material. Sus cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, decían. Pablo hace una visita rápida a Corinto, la llamada visita dolorosa. Algunos creen que fue insultado públicamente por un miembro de la iglesia. No sabemos los detalles exactos, solo sabemos que Pablo sale de Corinto herido, humillado, y escribe desde el camino una carta severa. Una carta que está perdida, que no conservamos pero que Pablo menciona en 2 Corintios como carta escrita, con muchas lágrimas. Se la manda con Tito, su discípulo de confianza, con el encargo de leerla a la iglesia y ver si reaccionan. Pablo espera noticias, sube a Troas, esperando encontrar a Tito. No lo encuentra. Teniendo una puerta grande y eficaz abierta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Pablo no puede concentrarse, cruza a Macedonia, sigue esperando, y finalmente, en algún lugar de Macedonia, quizás Filipos,
Quizás Tesalónica, llega Tito con noticias. La iglesia de Corinto se arrepintió. La mayoría, el hombre que lo había ofendido fue disciplinado. Pablo escribe entonces con gratitud y alivio, lo que llamamos 2 Corintios. Es la carta más autobiográfica que Pablo escribió, la más vulnerable, la más emocional. Después de Galatas, es su carta más personal, pero esta vez no de ira, sino de reconciliación. Pablo abre con una bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La palabra griega para consolación, parakaleo, aparece 10 veces en los primeros 7 versículos. Pablo escribe desde la experiencia. El consuelo que él ha recibido de Dios es el mismo que pasa a los corintios. Después, una de las imágenes más bonitas de toda la correspondencia paulina, los creyentes somos cartas vivas. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Evangelio no se demuestra por argumentos, se demuestra por vidas cambiadas. En el capítulo 4, Pablo escribe una frase que resume toda su teología del ministerio. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio es glorioso, pero los mensajeros son frágiles. Pablo mismo es un vaso de barro, un hombre enfermizo, pobre, perseguido, cicatrizado, y precisamente por eso la gloria se ve, porque es evidente que el poder no viene del mensajero. En el capítulo 11, Pablo hace algo que no hace en ninguna otra carta. Se defiende. No por orgullo, dice, sino porque los superapostoles están comparando credenciales y los corintios se dejan impresionar. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más lo soy. Y entonces Pablo enumera, como quien enumera trofeos, sus propias marcas del Evangelio. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ningún superapóstol puede igualar esa lista. Pablo cierra, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está la verdadera credencial, no la elocuencia, no la apariencia, la carga de amar a iglesias que están siendo destruidas desde adentro. En el capítulo 12, Pablo cuenta algo que nunca contó antes. 14 años atrás, años antes de ninguna de estas cartas, tuvo una visión. Fue llevado hasta el tercer cielo. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No dice más detalles. Pero de esa experiencia volvió con algo que Dios no le quitó. Una aflicción física, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Se especula que era epilepsia, malaria crónica, problemas de vista. Pablo no dice. Lo que sí dice es que oró 3 veces porque le fuera quitado, y la respuesta divina fue, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una de las inversiones teológicas más profundas del Nuevo Testamento. Pablo no glorifica el sufrimiento, no lo busca, pero cuando viene, lo entiende como el lugar exacto donde el poder de Dios se hace visible. Pablo termina la carta con la advertencia de una tercera visita. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Si al llegar encuentra todavía división y pecado, no los tratará con suavidad. La reconciliación es real, pero hay límites. Y firma como siempre, de su puño. Tito regresa a Corinto con 2 Corintios. Y Pablo, desde Macedonia, con el alma más liviana pero el cuerpo cada vez más cansado, se prepara para bajar finalmente a Corinto, por tercera vez. Y desde ahí, antes de partir rumbo a Jerusalén, va a escribir la carta más importante de toda su vida, Romanos. Pablo baja por fin de Macedonia a Corinto en el invierno del año 55 o principios del 56. Pasa 3 meses ahí, los 3 meses más fecundos teológicamente de su vida. Priscila y Aquila ya han vuelto a Roma. El edicto de Claudio expiró cuando murió el emperador en el año 54. Ahora hay una comunidad cristiana floreciente en la capital del imperio, y Pablo,
que nunca ha estado allí, decide escribirles. Pablo se hospeda en casa de Gayo, un rico corintio convertido. Ahí dicta la carta. Su amanuense está identificado por nombre, Tercio, un esclavo o liberto literato probablemente, y al final de la carta, Tercio toma la palabra por un instante y saluda con su propio nombre. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es el único amanuense de Pablo que firma, y es un recordatorio de algo importante. Estas cartas no salieron de una cueva mística, salieron de un proceso humano, colaborativo, con escribas, con portadores, con comunidades enteras que las respaldaban. La portadora de la carta es Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, el puerto oriental de Corinto. Pablo la recomienda explícitamente en el capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Una mujer con recursos propios, con autoridad eclesial reconocida por Pablo, confiada con la misión de llevar a Roma la carta más teológicamente densa de la Biblia. Es probable que Febe no solo la llevara, que también la leyera en voz alta a la iglesia romana, contestando preguntas al respecto, explicando los pasajes difíciles. Porque esta es distinta de todas las otras cartas de Pablo. Romanos no es una respuesta a una crisis concreta. Roma no le ha mandado a Pablo un mensaje con preguntas. Pablo escribe a una iglesia que nunca ha visto, y por primera vez, organiza su pensamiento teológico de principio a fin, como un argumento sistemático. Capítulos 1 al 11, la doctrina. Capítulos 12 al 16, la vida práctica. En medio, los 16 capítulos más estudiados, más comentados, más predicados del Nuevo Testamento. Pablo abre con el diagnóstico. Toda la humanidad, gentiles y judíos por igual, está bajo el pecado. Los gentiles porque a pesar de conocer a Dios a través de la creación, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Los judíos porque aunque tienen la ley, no la cumplen. No hay justo, ni aún uno. El resultado, toda boca callada, todo el mundo bajo el juicio de Dios. Y entonces, en el capítulo 3, versículo 21, Pablo gira. Es uno de los giros más importantes de toda la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Y en los versículos que siguen, Pablo usa 4 palabras griegas diferentes: justificación, redención, propiciación, gracia, para describir lo que Cristo hizo en la cruz. Cada palabra una metáfora distinta: tribunal judicial, mercado de esclavos, templo de sacrificios, regalo del rey. En el capítulo 4, Pablo vuelve a Abraham, la misma estrategia que usó en Gálatas. Abraham fue declarado justo por fe, antes de ser circuncidado, antes de la ley. A Abraham le fue contada su fe por justicia, y esa historia, insiste Pablo, no fue escrita solamente por causa de él, sino también por causa de nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el capítulo 5, Pablo hace la comparación teológica más audaz de toda la Biblia: Adán contra Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 2 hombres, 2 decisiones, 2 destinos para la raza humana, y donde el pecado abundo, sobreabundo la gracia. En el capítulo 6, Pablo responde a la objeción obvia. Si la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, ¿debemos pecar más para que abunde más la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El bautismo, dice Pablo, es nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Morimos al pecado en él, resucitamos a una vida nueva con él. El que fue bautizado ya no es esclavo del pecado, es esclavo de la justicia. En el capítulo 7, Pablo escribe uno de los pasajes más íntimos de toda su correspondencia. Un autorretrato psicológico del creyente en su batalla contra el pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si sientes que tu lucha con el pecado nunca termina, dice Pablo, no estás solo, yo también. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta: gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Y entonces llega el capítulo 8, el capítulo más amado del Nuevo Testamento para muchos cristianos. Pablo abre con una declaración que no se repite. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 0 condenación, no poca, no menos, 0. Y en los versículos que siguen, Pablo traza el arco entero de la salvación, desde la predestinación eterna, pasando por el llamamiento, la justificación, la glorificación. Y a los que predestino, a estos también llamo, y a los que llamo, a estos también justifico, y a los que justifico, a estos también glorifico. Y termina el capítulo 8 con lo que es, literalmente, la coda más hermosa de toda la literatura cristiana.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo se lanza en una serie de preguntas retóricas que culminan en una sola afirmación totalizadora. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los capítulos 9 al 11, Pablo aborda la pregunta más dolorosa de toda su vida. ¿Y qué pasa con Israel, con su pueblo, con los judíos que por generaciones esperaron al Mesías, y cuando llegó no lo reconocieron? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo no abandona a su pueblo, es judío, siempre será judío, y confía en que todo Israel será salvo, aunque el mecanismo exacto se ha discutido por siglos. En los capítulos 12 al 16, Pablo gira a la vida práctica, cómo vivir el Evangelio día a día. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. En el capítulo 13, Pablo introduce la doctrina de la sumisión a las autoridades civiles, un pasaje que ha sido citado y abusado durante siglos. Sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y en el mismo capítulo, un principio que resume toda la ética cristiana: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es la suma de los mandamientos. Pablo cierra con planes, quiere ir a Roma, pero primero tiene que subir a Jerusalén con la colecta que ha reunido. Después quiere pasar por Roma rumbo a España. Pide oraciones para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo presiente peligro, presiente que podría no regresar. Febe parte con la carta, cruza el Adriático, llega al puerto de Ostia y sube por el Tíber hasta Roma, y entrega. La Iglesia romana lee por primera vez, probablemente en varias reuniones consecutivas, la exposición más completa del Evangelio que se ha escrito. Pablo nunca supo el alcance de lo que había dictado ese invierno en Corinto. Nunca llegó a España, nunca predicó en la capital como hombre libre, pero su carta llegó, y sigue llegando, 2000 años después, al corazón de cualquiera que la abra. Martín Lutero llamó a Romanos la obra más clara del Evangelio. San Agustín se convirtió leyendo el capítulo 13. Juan Wesley sintió su corazón extrañamente enardecido, escuchando el prólogo de Lutero a Romanos. Karl Barth, en 1919, escribió un comentario a Romanos que revolucionó la teología del siglo XX. Cada avivamiento cristiano importante de los últimos 2000 años ha tenido a Romanos en su centro. Y todo empezó con un judío cansado dictando a un esclavo con nombre de número, en una casa prestada en Corinto, en un invierno del siglo I. 3 años después de escribir Romanos, Pablo está en la proa de un barco romano, en cadenas, rumbo a la capital del imperio para ser juzgado ante César. Lo que pasó fue lo siguiente: Pablo subió a Jerusalén con la colecta prometida, entregó el dinero, y cuando entró al templo para purificarse, como gesto de respeto hacia los cristianos judíos, unos judíos de Asia lo reconocieron y lo acusaron de haber metido gentiles al templo. La multitud lo arrastró fuera, lo habrían matado. La guardia romana intervino. Pablo pidió hablar a la multitud, contó su historia. La multitud lo aguantó hasta el momento en que dijo «gentiles», y entonces explotaron otra vez. Los romanos lo metieron en la cárcel de la fortaleza Antonia. Pablo descubrió una conspiración para matarlo. El tribuno lo envió de noche, bajo escolta armada, a Cesarea Marítima, donde el gobernador Félix lo mantuvo preso 2 años, esperando sobornos que Pablo nunca pagó. Cuando Félix fue reemplazado por Festo, Pablo usó su último recurso. Como ciudadano romano, tenía el derecho de apelar directamente al emperador, y lo hizo. Apelo a César. Una vez apelado, no había vuelta atrás. Festo lo mandó a Roma. El centurión a cargo del traslado se llamaba Julio, de la Compañía Augusta. Según Lucas, que acompañó a Pablo en todo el viaje, Hechos capítulo 27 está escrito en primera persona del plural, nosotros. Julio trató a Pablo con respeto desde el principio. En Sidón, la primera escala, lo dejó bajar a visitar a amigos. Pablo, aunque preso, tenía privilegios de ciudadano romano. El viaje empezó a deteriorarse al pasar Creta,
Era ya finales del otoño. La temporada segura de navegación en el Mediterráneo había terminado. Pablo, que había sido 3 veces náufrago, según nos contó él mismo en 2 Corintios, les advirtió al capitán y al centurión: «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas». No le hicieron caso. El piloto y el dueño del barco eran los expertos. Un preso que predicaba no. Lo que siguió fue una pesadilla. Un viento huracanado llamado Euroclidon, probablemente lo que hoy llamaríamos un nordeste severo, agarró el barco y lo arrastró hacia el sur. 15 días sin ver sol ni estrellas, 276 personas a bordo, cargamento de grano egipcio tirado al mar, los aparejos arrojados por la borda, la tripulación preparando botes para huir en secreto. Pablo los detuvo: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros». La noche del día 14, Pablo reunió a todos. No habían comido en 2 semanas. Los animó. Les dijo que un ángel se le había aparecido esa noche, con la promesa de que ninguno moriría. Tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió y empezó a comer. Los demás se animaron, comieron, después tiraron al mar lo que quedaba del cargamento para alivianar el barco, y cuando amaneció, vieron una costa desconocida. Trataron de llevar el barco a la playa, encallaron en un banco de arena, la popa empezó a deshacerse bajo la fuerza de las olas. Los soldados propusieron matar a los presos, para que no escaparan. Julio, por respeto a Pablo, lo prohibió. Ordenó a los que sabían nadar que se tiraran primero. El resto, con tablas y restos del barco, llegaron a la costa. Ninguno murió. Las promesas del ángel se cumplieron. Estaban en una isla llamada Malta. Los maltenses, los bárbaros, como los llama Lucas, pueblo no griego ni latino, los recibieron con asombrosa hospitalidad. Encendieron un fuego. Pablo mismo fue a juntar ramas secas, y cuando las echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se prendió a su mano. Los maltenses se miraron unos a otros. «Ciertamente este hombre es homicida», se dijeron. «A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir». Pero Pablo sacudió la mano sobre el fuego y no le pasó nada. Esperaron a que se hinchara, a que cayera muerto. Nada. Entonces, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pasaron 3 meses en Malta. El padre del gobernador local, Publio, estaba enfermo. Pablo lo visitó, oró, le impuso las manos. El hombre se recuperó, la noticia corrió, y todos los enfermos de la isla vinieron a Pablo, fueron sanados. Los maltenses colmaron a Pablo y a sus compañeros de honores y provisiones. Cuando finalmente salió del puerto, cargaron el barco con todo lo que podrían necesitar. En la primavera del año 61, después de 6 meses de viaje, Pablo entró a Roma, cadenas al tobillo, escoltado por un centurión, y en la vía Apia, a unos 40 kilómetros de la ciudad, un grupo de cristianos romanos, algunos de los mismos que habían leído Romanos 5 años antes, salió a recibirlo. Pablo, dice Lucas, al verlos, dio gracias a Dios y cobró aliento. En Roma, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario. Le permitieron alquilar una casa propia, pero 24 horas al día tenía un soldado romano encadenado a su muñeca. Los soldados rotaban cada 6 horas. Durante 2 años, cientos de soldados romanos pasaron por esa casa, y cada uno, durante su turno, escuchó a Pablo dictar cartas, enseñar, orar, conversar. Algunos se convirtieron. Pablo dice en Filipenses 1 que el evangelio había llegado a toda la guardia pretoriana. Durante esos 2 años, visitantes llegaron de todas partes: Lucas, Timoteo, Tíquico, Aristarco, Marcos, Demas, que después abandonó. Y desde ese arresto domiciliario, con cadenas al tobillo y un soldado a la muñeca, Pablo escribió las 4 cartas que la tradición llama cartas de la prisión: Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Escritas en 2 tandas, enviadas con portadores distintos, dirigidas a situaciones distintas, pero las 4 con un sabor común: la profundidad teológica de un hombre que ya sabe que el tiempo se le acaba. Y la primera de esas 4 cartas empezó con una llamada a la puerta: Filemón. Un esclavo llamado Onésimo ha huido de su amo. Su amo es Filemón, un cristiano rico de la ciudad de Colosas, a 800 kilómetros al este, en el interior de Asia Menor. Filemón fue convertido por el mismo Pablo años atrás, probablemente durante los 3 años que Pablo pasó en Efeso. La iglesia de Colosas se reúne en la casa de Filemón, pero Onésimo no solo huyó, le robó. Probablemente un poco de dinero, algunos objetos de valor, lo suficiente para subsistir el largo viaje hasta Roma. Porque Roma era donde los esclavos fugitivos se perdían, una metrópolis de 1 millón de habitantes, de los cuales 1 de cada 3 era esclavo. Fácil esconderse, difícil ser encontrado. Como Onésimo terminó tocando la puerta de Pablo, es un misterio. Quizás alguien de la red cristiana romana lo envió. Quizás vino buscando comida y se encontró con un anciano encadenado que empezó a predicarle. Quizás Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas, que acababa de llegar a Roma, lo reconoció en la calle. No sabemos. Lo que sabemos es que Onésimo se convirtió al cristianismo.
se quedó con Pablo varias semanas, lo ayudó en las tareas diarias, se hizo útil. Y entonces Pablo toma una decisión difícil. Según la ley romana, esconder a un esclavo fugitivo era un crimen serio. El amo podía ejecutar a un esclavo fugitivo como castigo público, crucifixión, muchas veces. Pablo conoce las dos cosas, la ley romana y el corazón de Filemón. Decide devolver a Onésimo, pero le da a Onésimo una carta. La carta más corta de Pablo que tenemos, apenas 25 versículos, y una de las más radicales, porque en esa carta, Pablo le pide a Filemón algo que la sociedad romana consideraba imposible. Le pide que reciba a Onésimo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo abre con una palabra que no usa en ninguna otra carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, no apóstol, prisionero. Se pone al mismo nivel que Onésimo. Los dos son prisioneros, uno por el Evangelio, otro por la ley romana. Pero Pablo insiste, somos iguales, y te escribo como igual. En los primeros versículos, Pablo recuerda a Filemón todo lo que él ya es en Cristo, su amor por los santos, su fe en el Señor. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es un preámbulo cuidadosamente construido. Pablo sabe que lo que está por pedir es enorme. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendre en mis prisiones. Pablo podría ordenarle a Filemón, tiene autoridad apostólica para hacerlo, no lo hace, prefiere rogar, porque quiere que la libertad de Onésimo sea un acto voluntario de Filemón, no una obligación impuesta. Y entonces, Pablo hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo. En griego, Onésimo significa útil, beneficioso. Aquel en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El esclavo que fue inútil, dice Pablo, ahora es útil, no solo a Filemón, sino al mismo Pablo. Quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Y después, Pablo hace algo insólito. Ofrece pagar personalmente cualquier deuda que Onésimo tenga con Filemón. Si en algo te daño, o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Es una firma financiera real, una garantía legal. Pablo, aún en prisión, asume la deuda de su converso, como Cristo asumió la nuestra. La carta se sella. Tíquico, un compañero de confianza, se encarga de llevarla, junto con otra carta más larga, Colosenses, para la misma ciudad, y Onésimo viaja con Tíquico, regresando al amo del que huyó, con una carta en la mano que le pide ser tratado como hermano. No sabemos con certeza qué pasó. La tradición cristiana dice que Filemón recibió a Onésimo como hermano, y algunos eruditos del siglo II, basándose en escritos de Ignacio de Antioquía, proponen que el Onésimo que décadas después fue obispo de Éfeso, es el mismo esclavo de esta carta, ya hombre libre, ya líder de la iglesia. No podemos probarlo, pero la carta está aquí, en el Nuevo Testamento, y la iglesia la conservó precisamente porque cambió el mundo que no hablo de cambiar explícitamente. Sin abolir la esclavitud como institución, Pablo plantó la semilla que la haría insostenible, porque una vez que un amo mira a su esclavo y lo llama hermano, la institución misma empieza a crujir. Colosenses. Mientras Pablo está escribiendo Filemón, otro compañero llega desde Colosas, se llama Epafras. Fue Epafras, probablemente durante los 3 años de Pablo en Efeso, quien llevó el evangelio a las ciudades del valle del río Lico, Colosas, Laodicea y Herápolis, 3 iglesias pequeñas en un valle interior de Asia Menor. Y Epafras llega a Roma para consultarle a Pablo sobre un problema que está corroyendo a la iglesia de Colosas desde adentro. En Colosas se están predicando cosas raras, una mezcla extraña. Por un lado, ideas judías, guardar sábados, fiestas, lunas nuevas, normas alimenticias. Por otro lado, ideas griegas, una filosofía que habla de jerarquías de seres espirituales, de ángeles mediadores, de conocimientos secretos. Por otro lado, prácticas ascéticas, castigar el cuerpo, negar los placeres, alcanzar estados más elevados mediante la mortificación. Y en medio de todo eso, Cristo aparece como una figura entre muchas, como un escalón en una escalera angélica, no como el centro. Pablo escucha con alarma, porque lo que se está predicando en Colosas no es un error pequeño, es el ataque más fundamental al Evangelio, rebajar a Cristo. Hacer de Cristo uno entre muchos, sumar mediadores, multiplicar rituales. Y Pablo responde con la carta que contiene el pasaje cristológico más alto de toda la Biblia. Llega al capítulo 1, versículo 15, y Pablo rompe en un himno. La mayoría de los eruditos creen que este pasaje no fue compuesto por Pablo en el momento, que ya se cantaba en las iglesias antes de que él lo incluyera. Sea como sea, cuando Pablo lo cita, lo hace para aplastar cualquier duda sobre quién es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hay que notar la palabra, preeminencia. En griego, proteuon, el que es primero en todo, no uno entre muchos, el primero de todos. Por cuanto agrado al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en el capítulo 2, versículo 9, Pablo lanza la frase que hace imposible cualquier sistema que intente reducir a Cristo a uno entre muchos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda. La plenitud, no parcial, no compartida con ángeles ni con otros mediadores, toda, en Cristo. Con esa base, Pablo desmonta la falsa enseñanza punto por punto. A los que exigen guardar normas sobre alimentos y festividades, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las sombras ya no sirven cuando ha llegado el cuerpo. A los que hablan de batallas con ángeles y potestades, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el lenguaje del triunfo militar romano. El general victorioso desfilaba por las calles de Roma, arrastrando a sus enemigos encadenados. Pablo dice, eso hizo Cristo en la cruz. Lo que parecía derrota era victoria. A los que predican asceticismo, no manejes, ni gustes, ni aun toques, Pablo responde con sarcasmo, todos ellos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Castigar el cuerpo no es santidad, es exhibicionismo espiritual. En el capítulo 3, Pablo traza el contraste entre la vieja vida y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Una lista de 5 vicios. Y después, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entranable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Cambio de vestido, nueva identidad, nuevo patrón. En los últimos versículos de capítulo 3 y 4, Pablo aplica el evangelio a la familia romana. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, someterse con dignidad al marido. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Esclavos, sirvan con conciencia como si sirvieran a Cristo. Amos, y aquí es revolucionario, traten a sus esclavos con justicia, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Todo encuadrado por una premisa. Cada relación se transforma cuando Cristo es el centro. Al final de la carta, Pablo envía saludos, menciona a Tíquico como portador, menciona a Onésimo, ahora llamado con cariño fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Menciona a Epafras, que siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Menciona a Lucas, el médico amado. Menciona a Marcos, el mismo que había abandonado a Pablo años antes y que ahora vuelve a estar reconciliado con él. Y Pablo firma, como siempre, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Tíquico y Onésimo parten, llevan 2 cartas, la pública para la iglesia de Colosas y la personal para Filemón, 800 kilómetros de camino, y cuando llegan, el mismo esclavo que huyó entrega 2 cartas a la misma casa, una carta sobre el cosmos entero estando sometido a Cristo, y otra sobre un esclavo sometido a un amo, ahora hermanos en Cristo. Los 2 planos, el cósmico y el doméstico, son inseparables, porque si Cristo es Señor del universo, entonces también es Señor del criado. Efesios. En el mismo viaje en el que Tíquico lleva Colosenses y Filemón, se va con una tercera carta en el bolso, una carta más larga, más extensa, más amplia en tono, pero con una particularidad que ha intrigado a los eruditos durante siglos. En los manuscritos más antiguos que tenemos, el saludo inicial no dice a los santos en Éfeso, dice simplemente a los santos, en blanco, como si la ciudad destinataria se dejara para que el portador la rellenara al leer la carta en cada iglesia. La mayoría de los especialistas cree por eso que Efesios no fue escrita para una iglesia única, sino como carta circular. Tíquico la habría ido leyendo en varias iglesias de Asia Menor, rellenando cada vez el nombre de la ciudad correspondiente. Por eso no contiene saludos personales, cosa rara en Pablo, y por eso trata temas generales en vez de crisis específicas. Es teología para toda una región.
Y es, sin duda, la carta más meditativa y doxológica que Pablo escribió. Se abre con una sola oración griega, que en el original ocupa desde el versículo 3 hasta el 14, 12 versículos sin punto, una catarata de bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Elección eterna, adopción, redención, sello del Espíritu, herencia. Pablo está cantando. En el capítulo 2, Pablo hace el contraste teológico más agudo de toda la carta. Recuerda a los lectores su condición pasada. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muertos, literalmente, no enfermos, no heridos, muertos espiritualmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios que es rico en misericordia. Esa es la frase que va a resonar en cada sermón evangélico durante 20 siglos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y luego Pablo hace algo que solo un judío romano convertido podría haber hecho. Declara que Cristo destruyó el muro de separación entre judíos y gentiles. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia era real. En el templo de Jerusalén había una barrera física entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, con inscripciones en griego que amenazaban de muerte a cualquier gentil que la cruzara. Pablo dice que Cristo la derribó, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y la metáfora arquitectónica que Pablo construye para describir la iglesia es magnífica. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia no es un grupo de individuos, es un templo vivo, construido por Dios mismo, con Cristo como piedra angular. En el capítulo 3, Pablo hace una confesión. Él mismo, el judío más fariseo de los fariseos, el perseguidor de la iglesia, es ahora ministro de los gentiles, por revelación directa. Y agrega una frase asombrosa: la existencia misma de la iglesia, judíos y gentiles unidos en Cristo, es el medio por el cual Dios está mostrando su sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles nos miran, aprenden de nosotros algo sobre Dios que no aprendieron de ningún otro modo. Y el capítulo 3 termina con una doxología que pocos pasajes pueden igualar, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 4, Pablo pivota hacia la vida práctica. Os ruego, pues, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y enumera 7 unidades, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 7 unos apilados como acordes. No hay aquí cristianos de primera y cristianos de segunda, hay un cuerpo, uno. En los capítulos 5 y 6, Pablo aplica el Evangelio a las relaciones familiares, de un modo más desarrollado que en Colosenses, y dice algo que sacude la cultura romana del siglo I. A los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. No dominar, entregarse, morir, como Cristo. Es una redefinición radical del papel del varón en el matrimonio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y termina la carta con la imagen más memorable de toda la correspondencia paulina. Pablo está encadenado a un soldado romano, todos los días ve la armadura, y toma los elementos de esa armadura para construir una metáfora de la vida cristiana. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración, y suplica en el Espíritu, y al final Pablo despide la carta pidiendo oración por sí mismo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas, una contradicción, y sin embargo, la más profunda descripción de lo que Pablo ha llegado a ser. Tíquico parte con 3 cartas en su sachel, Colosenses con el himno cristológico más alto de la Biblia.
Filemón con la primera petición cristiana de dignidad para un esclavo, y Efesios con la visión más panorámica del plan de Dios para la Iglesia, una carta que durante 20 siglos se ha leído como la constitución espiritual del cuerpo de Cristo. Filipenses. Pasan unos meses, el arresto domiciliario se prolonga. Pablo sigue escribiendo, sigue recibiendo visitas, sigue esperando el juicio ante César, que nunca termina de llegar. Y un día llega a su puerta un hombre llamado Epafrodito, viene de Filipos, la colonia romana en Macedonia, donde Pablo plantó su primera iglesia europea hace más de 10 años. Los filipenses han enterado que Pablo está preso, han hecho una colecta entre ellos, y han enviado a Epafrodito con el dinero, con instrucciones de quedarse a servir a Pablo todo el tiempo que sea necesario. Pero el viaje casi lo mata. Epafrodito llega enfermo, se empeora. Pablo teme que vaya a morir. Estuvo enfermo hasta la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito se recupera lentamente, y cuando finalmente está listo para volver a Filipos, Pablo le da una carta para llevar. La carta a los filipenses es la más alegre de las cartas de Pablo. Es la carta del gozo, escrita desde una celda, con cadenas, por un hombre que no sabe si será decapitado mañana, y sin embargo la palabra gozo, chara en griego, y sus derivados aparecen 16 veces en 4 capítulos cortos. Más que en cualquier otra carta, Pablo abre con una bendición que solo podría escribir alguien que ama profundamente a sus lectores. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo cuenta a los filipenses algo asombroso: su prisión, que parece desastre, ha servido al Evangelio. Lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. La guardia pretoriana, el regimiento de élite del emperador, saben de Cristo porque un preso encadenado a ellos lleva 2 años predicando. Y más todavía, la mayoría de los hermanos, al ver las cadenas de Pablo, se han animado a hablar la palabra más osadamente y sin temor. Y en el capítulo 1, Pablo llega a una frase que encapsula toda su filosofía: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pablo está literalmente calculando 2 opciones. Si lo condenan a muerte, gana va con Cristo. Si lo absuelven, gana sigue sirviendo a los hermanos. Y qué escoger, no lo sé. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, por causa de vosotros. La alegría de Pablo no es cesación, es cálculo espiritual. No tiene miedo de morir, porque ya sabe lo que viene, no le pesa vivir porque sabe por qué vive. En el capítulo 2, Pablo cita, o quizás compone, el segundo gran himno cristológico de la Biblia: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno es probablemente más antiguo que la misma carta. Pablo lo cita para reforzar un argumento moral. Si Cristo, siendo Dios, se humilló, entonces los filipenses, siendo humanos, no tienen excusa para ser orgullosos. En el capítulo 2, Pablo elogia a 2 compañeros: Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Epafrodito, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, al cual os he enviado, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Recíbanlo, dice Pablo, con todo gozo. Honren a quien se ha arriesgado la vida por ellos. En el capítulo 3, Pablo vuelve brevemente a los judaizantes, los falsos maestros que insisten en la circuncisión, y contra ellos despliega sus propias credenciales, solo para despreciarlas. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y luego, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y en el capítulo 3, versículos 13 y 14, Pablo se aplica a sí mismo una metáfora atlética. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A la meta, al premio. Pablo, a los 60 años, encadenado, todavía corre. Y en el capítulo 4, la carta llega a uno de sus momentos más inolvidables. Pablo agradece la ofrenda monetaria que los filipenses le enviaron con Epafrodito, pero lo hace con una dignidad desconcertante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy encenado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo cierra con bendiciones y saludos. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Epafrodito parte, cruza el mar, llega a Filipos. Y cuando la iglesia filipense lee la carta en voz alta, por primera vez, oyen de labios del hombre al que ayudaron con su ofrenda una gratitud sin deuda, un gozo sin eufemismos, y un contentamiento que nada en la economía romana podía comprar. Estamos a punto de entrar en los últimos 5 años de la vida de Pablo. 4 cartas más, las pastorales y la última. Si te ha gustado este viaje cronológico, comparte este viaje cronológico, comparte este viaje. Conocido. Hay un silencio narrativo aquí. El libro de Hechos termina con Pablo en arresto domiciliario en Roma, esperando juicio. No cuenta qué pasó después. Lo más probable, según la tradición cristiana antigua y la lectura conjunta de las cartas pastorales, es que Pablo fue absuelto en su primer juicio. El caso legal contra él era débil. Los acusadores judíos nunca llegaron a presentar su testimonio de manera convincente. Festo ya había declarado que no encontraba culpa en él, y bajo Nero, al menos al principio de su reinado, antes del incendio de Roma, los casos de esta naturaleza se resolvían con relativa rapidez. Pablo quedó libre, probablemente en algún momento entre el año 62 y el 63, y con la libertad recuperada, retomó de inmediato la actividad misionera. Según Romanos 15, su plan original era ir a España. La tradición de los primeros siglos, Clemente de Roma, alrededor del año 95, afirma que Pablo fue hasta los límites de Occidente, lo que se interpreta como España. No tenemos cartas de ese viaje, no tenemos certeza, pero es coherente con todo lo que sabemos de él. En esos 2 o 3 años de libertad, Pablo visitó iglesias que no había visto en años, fue a Creta con Tito, dejó a Tito ahí para organizar la obra, fue a Efeso, dejó a Timoteo como pastor de la iglesia efesina, fue a Macedonia, probablemente a Filipos. Desde algún lugar del camino escribió 2 cartas, una a Timoteo y una a Tito. Son las primeras de las llamadas cartas pastorales, cartas no a iglesias, sino a líderes individuales, con instrucciones sobre cómo pastorear. Pero la libertad no duraría. En el verano del año 64, en la noche del 18 al 19 de julio, un incendio se desató en Roma. Duró 6 días y 7 noches. Destruyó 10 de los 14 distritos de la ciudad. Miles de muertos. Decenas de miles sin hogar. Nero, impopular después de abusos, necesitaba un culpable, y acusó a los cristianos. Según Tácito, el historiador romano, que no era cristiano y no tenía motivo para exagerar, Nero fabricó culpables e infligió los tormentos más exquisitos a aquellos odiados por sus abominaciones. A los que el vulgo llamaba cristianos, los cubrieron con pieles de animales y los echaron a los perros, los quemaron como antorchas humanas en los jardines de Nero para iluminar las fiestas nocturnas. En algún momento entre el 66 y el 67, probablemente en Troas, donde Pablo había dejado su capa, Pablo fue arrestado por segunda vez. Esta vez no en arresto domiciliario, no en un apartamento alquilado, en un calabozo romano. En las mazmorras de la cárcel mamertina, bajo el Capitolio, frío, húmedo, sin visitantes, sin correo fácil, esperando el veredicto final. Un Timoteo. Pero retrocedamos un poco. Antes de su segundo arresto, durante los años de libertad, Pablo escribió primero a Timoteo. Timoteo tenía entonces unos 35 años. Era el hijo espiritual más cercano de Pablo, hijo de madre judía y padre gentil, convertido en Listra cuando era niño, reclutado por Pablo para su segundo viaje misionero, presente en casi todas las cartas como coautor o saludador, y ahora Timoteo está como pastor en Efeso, la ciudad más grande donde Pablo trabajó. Una ciudad con una iglesia madura pero complicada, con falsos maestros infiltrados, con disputas sobre liderazgo. La carta tiene 6 capítulos, y es, fundamentalmente, un manual de supervivencia pastoral. Pablo le dice a Timoteo, desde la primera línea, porque le escribe, como te rogo que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay maestros en Efeso ensenando mitos, genealogías interminables, debates sobre la ley que no edifican. Cállalos, dice Pablo, no les des púlpito. En el capítulo 1, Pablo intercala su propio testimonio con sorprendente humildad. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor.
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiéndome sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y después una frase que Pablo repetirá 2 veces. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el capítulo 2, Pablo da instrucciones prácticas sobre el culto público. Los hombres deben orar levantando manos santas sin ira ni contienda. Las mujeres deben vestirse con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos costosos. Aprender en silencio. Algunas de estas instrucciones han sido debatidas con intensidad durante siglos. ¿Son universales? ¿Son culturales para Éfeso? ¿Son absolutas? Lo que no está en duda es el principio. El culto público debe tener un orden que refleje la reverencia. En el capítulo 3, Pablo traza 2 listas de cualificaciones. La primera para obispos, en griego episcopos, supervisor de una iglesia local. La segunda para diáconos, en griego diaconos, servidores que atendían necesidades prácticas. Y las cualificaciones son curiosamente no espirituales en la superficie, no exige dones sobrenaturales. Exige carácter, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El liderazgo cristiano se mide por la vida diaria, no por el desempeño en el púlpito. Y en el capítulo 3, versículos 14 a 16, Pablo termina una sección con lo que muchos creen que era un himno temprano de la iglesia. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 6 cláusulas rítmicas, un resumen del Evangelio, en una sola oración. En el capítulo 4, Pablo da consejo personal a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lee las Escrituras en voz alta. Exhorta, enseña. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y en el capítulo 6, Pablo entrega lo que se ha convertido en uno de sus aforismos más citados y más malinterpretados. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nótese la precisión, no es el dinero, es el amor al dinero, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo cierra con un encargo final. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y firma, la gracia sea contigo. La carta parte rumbo a Éfeso. Tito. Casi al mismo tiempo Pablo escribe a Tito. Tito es un gentile convertido, uno de los primeros. Pablo lo llevó a Jerusalén como prueba de que un gentile no tiene que circuncidarse para ser aceptado como cristiano. Ahora Tito está en Creta, y Creta es una isla difícil. Creta tenía mala fama en el mundo greco-romano. Los cretenses eran proverbiales por su mentira, su gula, su pereza, tanto así que Pablo, citando a un poeta cretense del siglo VI a.C., Epimenides, escribe algo que ninguna guía turística moderna citaria. Dijo uno de ellos, su propio profeta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. En medio de esa cultura, Tito tiene que organizar iglesias. Pablo le da instrucciones parecidas a las de un Timoteo, cualificaciones de ancianos, corrección de falsos maestros, insistencia en las buenas obras, pero con un énfasis especial en la transformación moral visible. En Creta, donde todo el mundo sabía que los cretenses eran lo que eran, los cristianos tenían que ser distintos de manera evidente, que la gente viera las buenas obras, que el evangelio se demostrara en la calle. En el capítulo 2, Pablo escribe un pasaje breve pero teológicamente denso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, encendándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nótese lo que Pablo hace. La gracia nos enseña, en griego, paideo, el verbo que describe la educación de un niño. La gracia no es solo perdón, es pedagogia, nos entrena a vivir diferente. No somos salvados por nuestra moral, pero somos salvados para una moral. Celosos de buenas obras. Es una de las correcciones más importantes de Pablo contra 2 extremos. Contra el legalismo, dice, no te salvas por cumplir.
Contra el antinomianismo, dice no te salvas para vivir como antes. La gracia es el puente entre esos dos abismos. Te perdona gratis y te transforma profundamente. Tito en Creta tiene que enseñar eso, a gente que viene de mentir, de robar, de emborracharse, de la explotación de esclavos, de la promiscuidad, y tiene que mostrarles que el Evangelio no los deja donde estaban, los lleva a otra parte. Pablo da instrucciones específicas a los distintos grupos de la iglesia cretense, a los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, a las ancianas, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A los jóvenes que sean prudentes, a los esclavos que sean fieles, que no defrauden a sus amos, que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La transformación cristiana toca cada relación social. No es solo interior, es visible, y en Creta, donde los cristianos tenían fama recién estrenada de ser diferentes, cada acto de dignidad predicaba más que las palabras. La carta es corta, 3 capítulos, más directa que un Timoteo, menos lírica, más manual. Pablo le pide a Tito que venga a visitarlo cuando llegue Artemas o Tíquico a reemplazarlo en Creta, y lo despide con uno de los saludos más cálidos. Saludanos a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Tito recibe la carta, sigue las instrucciones, organiza las iglesias por las aldeas cretenses, nombra ancianos irreprensibles, silencia a los falsos maestros, y después, según algunas tradiciones, regresa con Pablo, cruza el mar Egeo, busca al apóstol. Llega a Roma en el momento peor posible, porque para entonces Pablo ha sido arrestado otra vez, no bajo arresto domiciliario como en la primera prisión, sino en el calabozo subterráneo de la cárcel mamertina, bajo el Capitolio. El imperio de Nero está cazando cristianos. Las llamas del incendio de Roma todavía arden en la memoria reciente. Pablo sabe que su tiempo se acaba, y esta carta, Tito, es la penúltima que tendremos de su mano, el último manual pastoral que el apóstol entregara al siguiente eslabón de la cadena. 2 Timoteo, la última carta, la escribió desde un calabozo romano helado, probablemente en el año 67. Nero está en el apogeo de su persecución contra los cristianos. El juicio está cerca, Pablo lo sabe, y escribe. No es como la primera prisión. Esta vez no hay arresto domiciliario, no hay apartamento alquilado, no hay soldados rotando cada 6 horas. Pablo está en una mazmorra subterránea. La tradición identifica el lugar como la cárcel mamertina, un pozo circular tallado en la roca, cubierto por una losa de piedra, con una única apertura superior por donde se baja a los prisioneros con cuerdas. Oscuro, húmedo, frío, sin muebles, un hoyo. Pablo ya no puede recibir visitas con facilidad, pero Lucas el médico, el cronista, el único que no lo ha abandonado, ha conseguido permiso para estar con él. Solo Lucas está conmigo. Esas son las palabras más desoladoras de todo el Nuevo Testamento. Pablo, el gran misionero, el hombre que fundó decenas de iglesias, el apóstol de los gentiles, está casi solo, la mayoría de sus compañeros están lejos, algunos en misión, otros en otras iglesias. 1. Demas habiéndolo abandonado, amando este mundo. Y a quien escribe Pablo, a Timoteo, su hijo espiritual, el joven pastor que tanto ama. Esta carta no es un manual eclesial como un Timoteo, es una carta personal de despedida. Un padre espiritual diciéndole a su hijo las últimas palabras. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo abre la carta recordando las raíces de fe de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones de fe, Loida, Eunice, Timoteo, el Evangelio, pasando de abuela a madre a hijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardia, sino de poder de amor y de dominio propio, no de cobardia. Pablo siente que Timoteo podría tener miedo de quedar marcado como discípulo de un hombre condenado, miedo de la persecución que crece, miedo de continuar la misión solo. Pablo le dice, no te dio Dios ese espíritu. ¿Ya sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermogenes. 2 nombres concretos de hombres que se avergonzaron de Pablo cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero hay una excepción. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me conforto y no se avergonzo de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me busco solicitamente y me hallo. Onesíforo, un hombre que cruzó Roma buscando a un amigo encarcelado. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. En el capítulo 2, Pablo le da a Timoteo 3 metáforas del ministerio. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado no se enreda en los negocios de la vida civil,
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Un atleta sigue las reglas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Un agricultor trabaja antes de cosechar. Soldado, atleta, labrador. 3 imágenes de disciplina y resistencia. Y en el capítulo 3, Pablo describe los tiempos que vienen. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y luego una frase que los cristianos de cada generación han usado para entender su época. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la nove has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces la línea que todo cristiano ha leído alguna vez. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada por Dios. En griego, deopneustos, soplada por Dios. La escritura, dice Pablo, no es obra humana con ayuda divina, es aliento divino hecho palabra humana. En el capítulo 4, Pablo llega al cierre, y sabe que es el cierre, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 frases, 3 perfectos, 3 resúmenes, y después, la petición más humana de toda la correspondencia paulina. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que deje en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, el gran teólogo, el autor de Romanos, el hombre que ha pasado su vida predicando, pide en sus últimas palabras algo elemental: un abrigo, unos libros, un amigo que venga pronto. Está pasando frío, tiene sed de leer, se siente solo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Primera defensa. Ya hubo una, la segunda viene. Pablo no se hace ilusiones, y el Señor me librara de toda obra mala, y me preservara para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Procura venir antes del invierno. Es su última petición práctica. El invierno romano es frío, el calabozo será insoportable. Timoteo debe venir antes, la carta se enrolla, se sella, Lucas la lleva al mensajero, y nunca sabremos si Timoteo llegó a tiempo. La tradición cristiana sostiene que Pablo fue decapitado en algún momento entre el año 67 y el 68 bajo el reinado de Nero, en la Vía Ostia, a unos 3 kilómetros fuera de las murallas de Roma. Como ciudadano romano, tenía derecho a la decapitación en vez de la crucifixión. Probablemente Lucas lo acompañó hasta el final. Quizás Timoteo llegó a tiempo, quizás no. Los hechos no nos lo dicen. El silencio del Nuevo Testamento sobre su muerte es pastoral. Nos deja a todos de pie junto a él en ese momento. Esas son las 13, escritas a lo largo de 17 años, desde el taller de Corinto en el año 51 hasta el calabozo de Roma en el año 67. En medio, un hombre que no tenía hogar fijo, que no tenía dinero, que tenía cadenas más veces que libertad, que vivió de la caridad de iglesias dispersas, que recibió más golpes que aplausos, y que sin embargo, cambió el mundo como pocos hombres lo han cambiado. Antes de cerrar, vale la pena recorrer las 13 una vez más, pero ahora rápido, como una sola vista panorámica, para que se queden grabadas en el orden en que fueron escritas, porque cuando vuelvas a abrir tu Biblia, vas a encontrarlas ordenadas por extensión, no por fecha. Y esta lista es la única forma de ver la historia real. Año 51. Corinto. Pablo escribe un Tesalonicenses, la primera carta, el primer documento del Nuevo Testamento, consolando a una iglesia joven asustada por la muerte de sus hermanos. Les dibuja la escena de la segunda venida. El Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Año 51 o 52. Corinto, 2 Tesalonicenses. Corrección urgente. Alguien está circulando cartas falsas con la firma de Pablo diciendo que el fin ya vino. Pablo escribe rápido, firma con su puño y encena a la iglesia.
a reconocer su letra. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Años 53 al 55, probablemente desde Efeso. Galatas, la carta más emocional que Pablo escribió, un grito contra los judaizantes que le estaban robando el evangelio a las iglesias de Asia Menor. Abraham justificado por fe antes de la ley. Cristo es suficiente, nada más, nada menos. Años 54 al 55. Efeso, 1 Corintios, 16 capítulos, 10 problemas tratados, divisiones, un caso de incesto, pleitos, matrimonio, carnes sacrificadas, culto desordenado, dones espirituales, la cena del Señor, la resurrección, y en el medio, cuando Pablo podría haberse enfadado, escribe el himno del amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, las palabras más leídas en bodas, hasta hoy. Años 55 al 56, Macedonia, 2 Corintios. La carta más autobiográfica. Después de una visita dolorosa a Corinto y una carta severa perdida, Pablo se reconcilia con la iglesia y les escribe abriendo el corazón. Su lista de sufrimientos en capítulo 11 es el documento personal, más intenso, del Nuevo Testamento, y en el 12, el aguijón en la carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Años 55 al 57. Corinto tercera visita. Romanos, la única carta de Pablo a una iglesia que nunca visitó. 16 capítulos de teología sistemática, pecado universal, justificación por fe, santificación, Israel en el plan de Dios, ética práctica, dictada a Tercio, llevada por Febe, leída en la capital del imperio, la carta que ha reventado los corazones de Agustín, Lutero, Wesley, Barth y decenas de millones más. Años 61 al 62. Roma arresto domiciliario, Filemón. La carta más corta, 25 versículos. Pablo devuelve a un esclavo fugitivo a su amo, pero con una carta que le pide que lo reciba, ya no como esclavo, sino como hermano amado. La semilla que haría insostenible la esclavitud cristiana siglos después. Años 61 al 62. Roma, Colosenses, respuesta a una herejía gnóstica incipiente que rebajaba a Cristo. Pablo responde con el himno cristológico más alto de toda la plenitud de la deidad. Cristo es preeminente, no uno entre muchos, el primero de todos. Años 61 al 62. Roma. Efesios, carta circular para varias iglesias de Asia Menor. La visión más panorámica del plan de Dios para la iglesia. El muro de separación entre judíos y gentiles. Derribado. Un solo cuerpo, una armadura espiritual. El texto predilecto de la eclesiología cristiana durante 20 siglos. Años 62 al 63. Roma. Filipenses, la carta del gozo desde la cárcel. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El himno de la encarnación en el capítulo 2. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y el versículo que todo atleta cristiano ha memorizado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Años 63 al 65. En libertad, quizás desde Macedonia, un Timoteo, carta pastoral, instrucciones a Timoteo como pastor de Efeso, cualificaciones de obispos y diáconos, falsos maestros a callar, raíz de todos los males es el amor al dinero. Años 63 al 65. En libertad. Tito, manual pastoral para organizar iglesias en Creta. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia en cena nos entrena a vivir diferente. Buenas obras, como fruto, no como raíz. Años 66 al 67. Roma, calabozo romano. 2. Timoteo. La última. Pablo pide su capa, pide sus libros, pide que Timoteo venga antes del invierno, y escribe la frase que se va a cincelar en cada despedida cristiana. Importante durante 2 milenios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 perfectos, 3 conclusiones, 3 regalos, 13 cartas, 17 años, 4 prisiones, 3 continentes, incontables golpes, un hombre. Una pregunta honesta, si estas cartas fueron escritas en papiro, un material que se deshace con la humedad, que se quema con el fuego, que se deteriora con los siglos, ¿cómo es que hoy, 2000 años después, están en tu teléfono o en tu Biblia en la mesa de noche? Vale la pena detenerse un momento y contarlo. Las cartas originales de Pablo nunca se encontraron. Probablemente se perdieron todas en los primeros 100 años después de escritas. El papiro, bajo el clima mediterráneo, dura a lo sumo algunas décadas si se guarda bien, mucho menos si se usa. Pero lo que sí pasa es algo crucial. Las iglesias que recibieron las cartas las copiaron casi de inmediato. Una iglesia recibía la carta, la leía en voz alta, y luego encargaba a un escriba que sacara 1 o 2 copias.
Algunas copias se enviaban a iglesias vecinas. La carta a los Efesios, por ejemplo, circulaba por varias ciudades al mismo tiempo. La carta a los Colosenses tenía una instrucción explícita en capítulo 4, intercambiarla con la iglesia de la Odisea. Y muy pronto, probablemente antes del año 100, las iglesias empezaron a coleccionar las cartas. Marción, un predicador hereje del siglo II, organizó una de las primeras colecciones conocidas. Era una colección mutilada, porque Marción rechazaba el Antiguo Testamento, pero su esfuerzo empujó a la Iglesia Ortodoxa a hacer la suya, más completa. Para el año 170, una lista llamada el Canon Muratoriano, un fragmento romano descubierto en el siglo XVIII, enumera 13 cartas de Pablo, como escritura. Los cristianos también inventaron algo que cambió el mundo: el Códex, el libro con páginas en vez del rollo. Los judíos y los griegos usaban rollos, largos, difíciles de consultar, caros. Los cristianos, desde al menos el siglo II, empezaron a usar el formato de códex para coleccionar las escrituras. Con páginas podían reunir varias cartas en un solo volumen. Podían saltar rápido a un versículo específico. Podían producir ejemplares más compactos y más transportables. Un pastor en una aldea del imperio podía tener todas las cartas de Pablo en un solo códex del tamaño de un libro moderno. La Biblia como la conocemos, un libro, no una biblioteca de rollos, nació ahí. En el siglo IV aparecen los grandes códices que hoy son la base de las ediciones críticas del Nuevo Testamento. El Codex Sinaiticus, descubierto por Constantin von Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina del Sinai, en el siglo XIX. El Codex Vaticanus, que estaba en la Biblioteca del Vaticano desde el siglo XV, pero que no se estudió sistemáticamente hasta mucho después, el Codex Alexandrinus, ahora en la Biblioteca Británica. Los tres contienen las 13 cartas de Pablo con variaciones mínimas entre sí. Los expertos comparan cada palabra, cada coma, cada error de copista, para reconstruir lo más cerca posible al texto original. Hoy tenemos más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, completos o parciales, más que cualquier otra obra de la Antigüedad clásica. Para comparar, de las obras de Platón tenemos unas 7 copias, de Tácito unas 20, del Nuevo Testamento miles, y lo asombroso es que los 5.800 manuscritos coinciden en lo esencial. Las variaciones son casi todas ortográficas o de orden de palabras. No hay ni una doctrina cristiana central que dependa de un pasaje textualmente dudoso. En el siglo IV, Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento al latín. Esa versión, la Vulgata, fue la Biblia del Occidente, durante 1000 años. En el siglo XVI, Lutero la tradujo al alemán. En el 16 y 17, las cartas de Pablo entraron en inglés, en español, en francés, en casi todas las lenguas europeas. Y desde el siglo XX, en casi todas las lenguas del mundo, cada vez que un misionero llega a una tribu que nunca oyó el Evangelio y traduce una carta de Pablo a su lengua, la cadena que empezó en un taller de Corinto en el año 51 se alarga un eslabón más. La carta que Pablo dictó en un taller de Lona hace 2000 años está hoy en tu teléfono, en la app que descargaste, en el audio que estás escuchando ahora mismo, no por magia, por una cadena enorme de copistas, de monjes, de eruditos, de traductores, de misioneros, de impresores, de editores, de ingenieros de software, miles y miles de personas que dedicaron su vida a pasar las palabras de un judío preso a la siguiente generación. La escritura es, como dice Pablo a Timoteo, soplada por Dios, pero también fue cargada a mano, a lomo de mulas en ferrocarriles, en barcos, en satélites. El Espíritu Santo usó manos humanas durante 20 siglos, y lo sigue haciendo. Esas son las 13 cartas. Y si te detienes, si las miras en conjunto, hay 4 cosas que no se ven tan claras, cuando las lees una por una. Primero, Pablo escribió cada una de estas cartas en medio del dolor. Galatas la escribió furioso contra falsos maestros que destruían su trabajo. 1 y 2 Corintios las escribió mientras una iglesia que había fundado lo estaba rechazando. Romanos la escribió sabiendo que podría morir en Jerusalén. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón las escribió encadenado. 1 Timoteo y Tito las escribió corriendo de un lado a otro en libertad precaria. Y 2 Timoteo la escribió en un calabozo, pidiendo un abrigo esperando ser decapitado. Pablo nunca trató el sufrimiento como prueba de que la misión había fallado. Lo trató como el lugar exacto donde el poder de Dios se muestra con más claridad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si estás leyendo esto en medio de tu propio dolor, esta es la primera enseñanza de Pablo para ti. Tu sufrimiento no es prueba de que Dios te abandonó. Quizás es exactamente el lugar donde más cerca está. Segundo, tu último capítulo no tiene que ser tu peor capítulo. Mira cómo termina Pablo. No termina en un estadio lleno de gente vitoreando su nombre. No termina con dinero, ni con reconocimiento, ni con comodidad. Termina en una celda fría, casi solo, pidiendo un abrigo y unos libros. Y sin embargo, sus últimas palabras no son amargas, no son rendidas, no son un lamento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
He guardado la fe. 3 perfectos griegos. Acciones completadas. No dice no fue suficiente. No dice hubiera querido más. Dice termine. Y termine bien. El último capítulo de Pablo fue uno de los más dolorosos, también fue uno de los más serenos. Y ese es un regalo que Dios ofrece a cualquier persona de fe. No que el fin sea fácil, sino que se pueda llegar a él con paz. Tercero, estas cartas no fueron escritas para ti. Fueron escritas a personas específicas con crisis específicas hace 2000 años, a tesalonicenses ansiosos por sus muertos, a corintios divididos en facciones, a galatas confundidos por judaizantes, a un esclavo fugitivo llamado Onésimo, a un joven pastor llamado Timoteo, asustado de hablar, y sin embargo precisamente por eso estas cartas todavía te hablan, porque tus crisis no son tan distintas de las suyas. También lloras a los que se fueron. También te peleas con gente que debería estar contigo. También alguien te dice que no eres suficiente, que tienes que hacer más, cumplir más, demostrar más. También tienes miedos que no te dejan dormir. Y a cada uno de esos miedos, Pablo ya le contestó. No en abstracto, en papiro, con tinta. A gente que como tú, estaba viva y confundida. Y cuarto, nada de esto habría llegado a ti por casualidad. Cada palabra que acabas de escuchar fue preservada por decenas de generaciones de cristianos que consideraron más importante pasar adelante estas cartas que cualquier otra cosa que hicieron. Una abuela en Efeso enseñó a leer a una hija con un pedazo de la primera carta, a Timoteo. Un escriba en Egipto en el año 300 copios romanos a mano durante 6 meses sin cobrar. Un monje irlandés en el siglo VII iluminó las letras capitales de Efesios, con tinta dorada. Un traductor en Siria vertió Gálatas al siriaco con cuidado de no perder el énfasis de la palabra fe. Una misionera en el siglo XX aprendió quechua durante 20 años para traducir las cartas de Pablo a un pueblo de los Andes. Cada uno de ellos entregó su vida para que tú, sin importar dónde vives, qué idioma hablas, qué edad tienes, pudieras abrir estas cartas y leerlas. Si esta noche decides agradecer algo, piensa en esa cadena. Y piensa que tú ahora, con un simple acto de compartir, de recomendar, de estudiar más, de vivir diferente, eres el siguiente eslabón. La cadena no se puede romper contigo. La cadena sigue. Y por eso quizás la frase que Pablo usó para firmar casi todas sus cartas es la misma que queremos dejar contigo esta noche. No una palabra de autoridad, no una palabra de don, la gracia.